Trabajando como mesera en un crucero, la mujer quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo que falleció hace 7 años. Se acercó y... Gabriela estaba nerviosa desde que despertó esa mañana. Algo en su cuerpo le decía que hoy descubriría algo importante, aunque no se atrevía a anticipar lo que estaba a punto de suceder. Desde hacía días sentía cambios en su organismo, pequeños detalles que no podía ignorar. Un cansancio constante, mareos por las mañanas y una sensación inexplicable de que algo estaba diferente. Alejandro, su esposo, lo había notado también, pero no decían nada en voz alta, como si pronunciarlo pudiera romper la ilusión de lo que soñaban desde hacía tanto tiempo. Ese día, después de pensarlo mucho, Gabriela decidió ir a la farmacia y comprar una prueba de embarazo. En el fondo, algo le decía que estaba lista para recibir una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Al regresar a casa, casi sin darse cuenta, sus manos temblaban mientras sostenía la prueba. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio en el pequeño baño donde Gabriela esperaba ansiosa. Su respiración era pausada, pero sentía que cada segundo que pasaba pesaba como una eternidad. Y entonces, finalmente, la línea apareció. 2 líneas, de hecho. Estaba embarazada. Con el corazón acelerado y una mezcla de sorpresa y felicidad, Gabriela se miró al espejo. Era real. Por fin, después de años de intentarlo, iban a ser padres. No pudo evitar soltar una carcajada de pura emoción, una risa que venía desde lo más profundo de su alma. Alejandro no estaba en casa en ese momento, pero Gabriela no quería esperar ni un minuto más para compartir la noticia. Sacó su teléfono y le marcó de inmediato, su voz temblando de emoción. «Alejandro, tengo algo que decirte», dijo ella apenas él contestó conteniendo las lágrimas. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien?», preguntó él, preocupado por el tono de su esposa. «¡Estamos embarazados!», exclamó Gabriela, sin poder aguantar más. Del otro lado del teléfono, Alejandro quedó en silencio por unos segundos. Luego, estalló en risas, una risa llena de alegría y alivio. «No lo puedo creer, Gaby. ¿En serio?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Sí, amor, es real. Vamos a ser padres», dijo ella, ahora sin contener las lágrimas de felicidad. «Voy para allá, no me tardo», respondió él rápidamente, colgando el teléfono y acelerando su regreso a casa. Cuando Alejandro llegó, Gabriela ya lo esperaba en la sala, todavía con la prueba de embarazo en la mano, como si necesitara verlo de nuevo para confirmar que todo era cierto. Apenas cruzó la puerta, Alejandro la envolvió en sus brazos, la levantó del suelo y la giró con cuidado. «No puedo creerlo, mi vida», dijo mirándola a los ojos, emocionado. «Este es el mejor día de mi vida». Gabriela sonrió, asintiendo con la cabeza. «Lo sé, el mío también». Alejandro se arrodilló frente a ella, colocando suavemente sus manos en el vientre de Gabriela, como si pudiera sentir algo ya, aunque sabían que era muy pronto para eso. «No puedo esperar para conocer a nuestro bebé», murmuró él, su voz quebrada por la emoción. Gabriela lo miró con ternura, acariciando su cabello. Pero había algo más, algo que ella no había mencionado aún. Apenas esa mañana, en la clínica donde le habían hecho los análisis de sangre, la doctora le había dado una noticia adicional, una sorpresa aún mayor. «Alejandro», comenzó Gabriela, con una sonrisa traviesa en el rostro, «no es solo un bebé». Alejandro la miró confuso, sin entender del todo a qué se refería. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó entre risas nerviosas. Gabriela tomó sus manos con las suyas y lo miró directamente a los ojos, disfrutando del momento. «Son 2», dijo con un tono casi susurrante. «Estamos esperando gemelos». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, su sorpresa transformándose rápidamente en una carcajada de pura felicidad. «¿Gemelos?», exclamó, su voz resonando en el pequeño apartamento. «No lo puedo creer. Esto es increíble». Gabriela rió junto con él. Su felicidad era palpable. Alejandro la abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si no quisiera soltarla jamás.
En ese instante, todos los problemas, las dificultades que habían enfrentado en los últimos años, parecían desvanecerse. Todo lo que importaba era el futuro que los esperaba con sus 2 hijos por venir. Esa noche, mientras se acostaban en la cama, abrazados y soñando con el futuro, comenzaron a hacer planes. Hablaron de nombres, de cómo organizarían su hogar para recibir a los gemelos y de todos los sueños que querían cumplir como familia. La vida parecía perfecta y Gabriela, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. «Prometo que siempre estaremos juntos, pase lo que pase», dijo Alejandro, besando la frente de Gabriela antes de dormir. Y aunque esas palabras llenaron de tranquilidad el corazón de Gabriela en ese momento, el destino tenía otros planes, planes que cambiarían sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la noticia del embarazo fueron de pura felicidad para Gabriela y Alejandro. Juntos, empezaron a planear cómo sería su vida con los gemelos, imaginando cada detalle con emoción. Gabriela no podía dejar de acariciar su vientre, aunque apenas se notaba el cambio. Para ella, esos bebés ya eran lo más importante del mundo. Alejandro, por su parte, intentaba mantener la calma, pero había algo en él que inquietaba a Gabriela. A veces, lo encontraba perdido en sus pensamientos, mirando al horizonte con una preocupación que él trataba de disimular. Cuando ella le preguntaba si todo estaba bien, él sonreía y la tranquilizaba. «Claro, mi vida, solo estoy pensando en lo afortunados que somos», respondía Alejandro, dándole un beso en la frente. Pero Gabriela sentía que había algo más, una sombra que lo perseguía y que él no quería compartir. Sin embargo, decidida a no arruinar ese momento tan especial, optó por no insistir. Pensó que quizá era solo el estrés de todo lo que estaba por venir. Una mañana, una semana después de enterarse de su embarazo, Gabriela se despertó con una sensación extraña. Alejandro había salido temprano a una reunión de trabajo, pero algo no se sentía bien. Su instinto le decía que algo estaba mal, aunque no podía precisar qué. Decidió ignorar la sensación, pensando que era solo el miedo a los cambios que se avecinaban. Pasaron las horas y, cuando el reloj marcó el mediodía, Gabriela recibió una llamada que congeló su sangre. «¿Es usted la esposa de Alejandro Martínez?», preguntó una voz fría y oficial al otro lado del teléfono. «Sí, soy yo», respondió Gabriela, su corazón acelerándose. «¿Qué sucede?» «Lamento informarle que su esposo ha tenido un accidente automovilístico. Su vehículo fue encontrado en una zona rural, pero no hemos podido localizar su cuerpo. Las autoridades están buscando en la zona, pero de momento no tenemos más información», dijo el oficial, con una calma que contrastaba con el caos que estallaba dentro de Gabriela. El teléfono cayó de sus manos mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. El sonido del aparato golpeando el suelo fue lo único que rompió el silencio absoluto que la rodeaba. En ese instante, todo lo que conocía, todo lo que planeaba con Alejandro, parecía desvanecerse en el aire. Gabriela corrió al hospital con la esperanza de que todo fuera un malentendido, que alguien hubiera cometido un error. Pero al llegar, la realidad fue mucho peor de lo que temía. El auto de Alejandro había sido encontrado destrozado en un barranco. Los oficiales le explicaron que el accidente había sido tan grave que parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido. A pesar de todos los esfuerzos de búsqueda, no había rastro de Alejandro. Las horas pasaron en una neblina de desesperación. Los familiares y amigos cercanos comenzaron a llegar al hospital, intentando consolar a Gabriela, aunque sabían que no había palabras que pudieran aliviar su dolor. A medida que la noche caía, las esperanzas de encontrar a Alejandro con vida se desvanecían. Gabriela se negaba a aceptar la realidad. En su corazón, no podía creer que Alejandro se hubiera ido para siempre. Sin un cuerpo, no podía haber certeza. Las autoridades le explicaron que continuarían buscando, pero las probabilidades no eran buenas. Mientras la noche se adentraba más, Gabriela se encontraba sentada sola en la sala de espera, abrazando su vientre, intentando encontrar consuelo en los pequeños seres que creían en su interior. «Tienen que encontrarlo. No puede haber desaparecido así»,
susurraba para sí misma, una y otra vez. Sin embargo, los días siguientes no trajeron nuevas respuestas. La búsqueda se detuvo, y Gabriela se quedó con la devastadora realidad de que su esposo no volvería. El mundo a su alrededor continuaba, pero para ella, el tiempo se había detenido en el momento en que recibió esa llamada. La noticia del embarazo, que apenas una semana antes les había llenado de esperanza. Ahora parecía un recordatorio cruel de la vida que ya no podían compartir juntos. Pero la vida no se detuvo, y pronto Gabriela enfrentó un nuevo golpe. Apenas unos días después del accidente, empezaron a llegar personas a su puerta, hombres con rostros duros y miradas amenazantes. Eran agiotas, reclamando una deuda enorme que Alejandro había dejado antes de morir. Gabriela, todavía en shock por la pérdida, no sabía nada de ese dinero. Alejandro nunca le había hablado de problemas financieros y mucho menos de deudas tan grandes. Tu esposo nos debía mucho dinero, y ahora que él no está, tú eres la responsable de pagarlo, dijo uno de los hombres, mientras sus ojos recorrieron el pequeño apartamento con desprecio. Pero no tengo ese dinero. No sabía nada de esto, respondió Gabriela, su voz temblorosa. Ese no es nuestro problema. Tienes un mes para conseguir el dinero o las cosas se van a poner feas, respondió el hombre, antes de salir por la puerta. Gabriela se quedó sola en su hogar, con el peso de la pérdida de Alejandro y ahora la presión de una deuda que no sabía cómo pagar. El futuro que habían imaginado juntos se desmoronaba cada vez más, y ella, embarazada y sola, debía encontrar la manera de salir adelante. El dolor de haber perdido a su esposo se mezclaba con el miedo por la seguridad de sus hijos no nacidos. Pero, en lo más profundo de su ser, Gabriela sabía que tenía que ser fuerte. Ya no solo por ella, sino por los gemelos que llevaban la esperanza de un nuevo comienzo. Aunque el destino le había arrebatado mucho, ella no estaba dispuesta a rendirse. Con el paso de los días, Gabriela se dio cuenta de que su vida había cambiado de forma irreparable. Lo que antes eran sueños de una familia feliz, junto a Alejandro y sus futuros gemelos, ahora se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Las cuentas se acumulaban, los agiotas la presionaban sin descanso, y el dolor por la ausencia de Alejandro seguía ahí, persistente, como una herida abierta que no lograba sanar. Sin embargo, Gabriela sabía que no podía dejarse vencer. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante por el bien de sus hijos. En las primeras semanas después del accidente, intentó vender algunas pertenencias para conseguir algo de dinero. Alejandro había dejado pocas cosas valiosas, pero cada peso que lograba juntar era un alivio momentáneo para las constantes amenazas que recibía. Aún así, sabía que no era suficiente. La deuda era demasiado grande y el tiempo se acababa. La primera vez que los agiotas la visitaron después del plazo inicial de un mes, Gabriela intentó razonar con ellos. Explicó que estaba haciendo todo lo posible para reunir el dinero, que estaba embarazada y sola, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Uno de los hombres la miró fríamente mientras hablaba, y cuando terminó, simplemente dijo: «El tiempo se acabó. Si no tienes el dinero pronto, las cosas se pondrán peor». El terror que Gabriela sintió en ese momento fue indescriptible. Sabía que no podía confiar en la misericordia de esos hombres. Si no reunía el dinero, temía por su vida y la de sus hijos. Con ese miedo constante acompañándola, Gabriela comenzó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. No importaba lo agotador o mal pagado que fuera, lo importante era seguir adelante. Trabajaba como limpiadora durante el día, haciendo tareas en casas ajenas por un salario mínimo. En las noches, tomaba turnos en una tienda de conveniencia, atendiendo hasta altas horas de la madrugada. El cansancio la consumía y su cuerpo comenzaba a resentir el esfuerzo. Estaba embarazada de gemelos y la presión física y emocional comenzaba a ser insoportable. Pero Gabriela no se permitía descansar. No podía darse ese lujo. Los agiotas seguían amenazándola y el plazo para pagar la deuda se acercaba cada vez más. Algunas noches, después de largas jornadas de trabajo, Gabriela se permitía un momento de debilidad.
Se sentaba en la oscuridad de su pequeño departamento, sintiendo las patadas suaves de los gemelos en su vientre, y las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Lloraba por Alejandro, por la vida que habían planeado y que nunca podrían tener. Lloraba por el miedo constante que sentía, por las amenazas, por la incertidumbre de no saber si sería capaz de proteger a sus hijos. «Lo siento tanto, mis pequeños», susurraba mientras acariciaba su vientre. «Pero prometo que haré todo lo posible para que estén a salvo». Los gemelos se convirtieron en su única fuente de fuerza. Cada vez que sentía sus movimientos dentro de ella, se recordaba que tenía una razón para seguir adelante, que no podía rendirse. Y así, día tras día, Gabriela continuaba su lucha, aunque su cuerpo y su mente clamaban por un descanso que no podía permitirse. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de un largo turno en la tienda, Gabriela sintió un dolor agudo en su abdomen. Se detuvo en medio de la calle, con la mano sobre el vientre, sintiendo el sudor frío en su frente. El dolor era intenso, pero lo más aterrador fue la sensación de pánico que la invadió. Sabía que el estrés y el exceso de trabajo estaban afectando su embarazo. No podía permitirse un colapso. Los gemelos aún no estaban listos para nacer. Respiró hondo, tratando de calmarse. Unos transeúntes se acercaron a ofrecerle ayuda, pero Gabriela, siempre orgullosa, negó con la cabeza y les aseguró que estaba bien. Caminó lentamente hasta llegar a casa, donde se dejó caer en el pequeño sofá, sintiendo cómo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Si algo le pasaba, sus hijos estarían en peligro. Pero, ¿qué opción tenía? Pasaron semanas en esa misma rutina agotadora. Gabriela apenas dormía, preocupada por las deudas, los trabajos y el inminente nacimiento de sus hijos. Parecía un ciclo interminable, hasta que una noche recibió una llamada inesperada. Era una antigua amiga, Marisol, que había escuchado sobre la difícil situación de Gabriela y quería ofrecerle una oportunidad. «Gaby, me enteré de todo lo que estás pasando y quiero ayudarte», dijo Marisol con voz preocupada. «No puedo darte dinero, pero escuché de un trabajo que podría interesarte. Están buscando personal para trabajar en un crucero de lujo. Pagan bien y podrías quitarte esa deuda de encima». Gabriela se quedó en silencio al escuchar la propuesta. Trabajar en un crucero sonaba como una buena oportunidad, pero sabía que no sería fácil. Sería un trabajo demandante y tendría que estar lejos de sus hijos por semanas. La idea de separarse de ellos la aterrorizaba, pero si ese era el precio para garantizar su seguridad, tal vez valía la pena considerarlo. «No sé, Marisol», dijo Gabriela, dudando. «¿Y mis hijos? No puedo dejarlos solos. ¿Podrías dejarlos con tu tía por un tiempo? Yo te ayudaría a cuidarlos cuando pudiera», sugirió Marisol. «Piensa en lo que podrías lograr con ese dinero, Gaby. Podrías pagar la deuda y empezar de nuevo». Gabriela colgó el teléfono sin saber qué hacer. Sabía que Marisol tenía razón, pero también sabía que sería una decisión difícil. Esa noche se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada, y pensó en el futuro de sus hijos. Tal vez aceptar ese trabajo sería el sacrificio necesario para asegurarles una vida mejor. Finalmente, después de horas de reflexión, Gabriela tomó una decisión. Aceptaría el trabajo en el crucero. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por el bien de sus hijos. Con una mezcla de temor y determinación, se preparó para enfrentar el próximo desafío. El día en que Gabriela embarcó en el crucero de lujo, su corazón estaba dividido. La emoción por la nueva oportunidad de ganar el dinero suficiente para salir de sus problemas financieros era innegable, pero la tristeza de dejar a sus hijos la abrumaba. Despedirse de ellos fue lo más difícil que había hecho en mucho tiempo. Los dejó al cuidado de su tía Rosa, quien, a pesar de su edad avanzada, aceptó con cariño cuidar de los pequeños mientras Gabriela estaba ausente. A sus hijos les prometió que no estaría lejos por mucho tiempo, aunque en su interior no estaba tan segura de cuánto duraría realmente esta travesía. Cuando Gabriela llegó al puerto,
El enorme crucero brillaba bajo el sol de la tarde. Los pasajeros que abordaban eran personas adineradas, familias de la alta sociedad que habían pagado fortunas por unas vacaciones en alta mar. Todo a su alrededor respiraba lujo, desde las alfombras rojas que llevaban al interior del barco hasta las imponentes suites que se asomaban a los balcones. Era un mundo completamente diferente al que Gabriela conocía, y por un momento se sintió fuera de lugar. «Esto no es para mí», pensó mientras ajustaba el uniforme que le habían dado, una camisa blanca y un chaleco elegante, pero ajustado, que apenas le permitía moverse con facilidad. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción. Este trabajo, aunque difícil, era su única esperanza de pagar la deuda y asegurar el futuro de sus hijos. Así que respiró hondo y comenzó su primer día como mesera en el crucero. Las primeras jornadas fueron agotadoras. Gabriela nunca había trabajado en un entorno tan exigente. Los pasajeros eran extremadamente exigentes, y muchos de ellos no dudaban en menospreciar al personal, tratándolos como si fueran invisibles. La presión era constante: servir bebidas, limpiar mesas, atender peticiones, y todo con una sonrisa que se sentía cada vez más forzada. Pero Gabriela, determinada a no fallar, soportaba todo sin quejarse. Sabía que cada día de trabajo la acercaba un paso más a su objetivo. A pesar de las largas horas de trabajo, había momentos en los que Gabriela no podía evitar admirar el impresionante paisaje que la rodeaba. El vasto océano se extendía más allá de donde alcanzaba su vista, y el sonido suave de las olas rompiendo contra el casco del barco a veces lograba calmar su mente. En esos breves instantes, mientras miraba el horizonte, se permitía soñar con el día en que regresaría a casa con sus hijos, libre de deudas y con la posibilidad de empezar una nueva vida. Una tarde, después de un turno especialmente agotador, Gabriela salió a la cubierta para tomar un respiro. El viento marino le despeinaba el cabello, y por un momento cerró los ojos, permitiendo que la brisa fresca le diera un poco de consuelo. Estaba absorta en sus pensamientos cuando una voz a su lado la sacó de su ensueño. ¿No es hermoso el mar? Gabriela se giró para ver a una de sus compañeras de trabajo, Carla, una joven que también había empezado a trabajar en el crucero hacía poco. Era simpática y siempre trataba de animar a Gabriela cuando la veía cansada. «Sí, es impresionante», respondió Gabriela, intentando sonreír, aunque en su interior se sentía agotada. «No te preocupes, pronto te acostumbrarás a este ritmo», dijo Carla con una sonrisa comprensiva. «Todos nos sentimos abrumados al principio, pero créeme, vale la pena cuando ves la paga al final del mes». Gabriela asintió. Sabía que Carla tenía razón, pero el cansancio físico y emocional a veces era difícil de soportar. Mientras charlaban, Carla le comentó que esa noche habría una cena muy importante en el comedor principal, con algunos de los pasajeros más influyentes a bordo. Todos los empleados del servicio estaban siendo asignados a mesas específicas, y Gabriela había sido seleccionada para atender una de las mesas de honor. «Tienes suerte», dijo Carla con una sonrisa. «Esos pasajeros suelen dar buenas propinas. Hazlo bien y podrías ganar un buen dinero esta noche». Gabriela intentó ver el lado positivo, aunque la idea de enfrentarse a la élite del crucero la ponía un poco nerviosa. Sabía que este trabajo era una oportunidad de oro y no podía permitirse fallar. Así que, al caer la noche, se preparó para la gran cena. El comedor principal del crucero era un lugar impresionante. Las enormes lámparas de cristal colgaban del techo, reflejando la luz cálida sobre las mesas decoradas con elegancia. Los camareros y meseros iban y venían, sirviendo platos exquisitos y bebidas caras. Gabriela, con la espalda recta y una sonrisa ensayada, se dirigió a la mesa que le había sido asignada. Al acercarse, notó a los pasajeros que ocupaban los asientos. Parecían gente importante, hablando entre ellos con aire de superioridad, pero fue en ese momento, mientras servía las copas de vino, cuando su mirada se detuvo en uno de los hombres en la mesa. Gabriela sintió que el mundo se detenía por un segundo. Su corazón latía con fuerza, sus manos comenzaron a temblar, y por un momento creyó que estaba alucinando. Frente a ella, elegantemente vestido,
estaba Alejandro. Gabriela no podía creer lo que veía. El hombre que había dado por muerto hacía ya 7 años, su esposo, el padre de sus hijos, estaba sentado allí, sonriendo como si nada hubiera pasado. A su lado, una joven mujer deslumbrante le hablaba con familiaridad, mientras él reía y asentía a sus palabras. Era como si la vida que Gabriela había imaginado con él estuviera sucediendo ante sus ojos, pero con otra persona. No, no puede ser, murmuró, apenas escuchándose a sí misma. Alejandro levantó la mirada en ese instante y sus ojos se encontraron con los de Gabriela. Pero lo que ocurrió después fue lo que la dejó completamente devastada. Alejandro, tras un breve instante de reconocimiento, desvió la mirada, fingiendo no conocerla. Actuó como si ella no fuera más que una simple mesera, una extraña en su mundo de lujo y poder. Gabriela sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Las preguntas se amontonaban en su cabeza, y el shock la dejó paralizada por un momento. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Por qué nunca volvió por ella ni por sus hijos? ¿Y quién era esa mujer que lo acompañaba? Las emociones se mezclaban en su interior, pero una cosa era clara. Alejandro la había traicionado de la manera más cruel. Sin poder soportar más, Gabriela dejó la bandeja sobre la mesa y salió apresuradamente del comedor. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y aunque intentaba contenerlas, el dolor era demasiado fuerte. Alejandro estaba vivo, pero el hombre que una vez amó ahora era un extraño que la había dejado sola para enfrentar un infierno mientras él vivía en el lujo. Esa noche, en su pequeño camarote, Gabriela supo que no había vuelta atrás. Alejandro tenía que dar explicaciones, y ella no se detendría hasta descubrir la verdad. Gabriela no podía dormir esa noche. Sus pensamientos iban y venían, incapaz de asimilar lo que había presenciado en el comedor del crucero. Las imágenes de Alejandro, vivo y sonriendo como si nada hubiera pasado, se repetían una y otra vez en su mente. El hombre que había dado por muerto, el padre de sus hijos, estaba allí, frente a ella, acompañado de una mujer que parecía sacada de una revista de moda. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Alejandro, despreocupado, volvía a aparecer, intensificando la mezcla de rabia, dolor y confusión que sentía. Se levantó del pequeño camarote en el que dormía y caminó por los pasillos del crucero, tratando de calmar sus emociones. Pero no había nada que pudiera tranquilizarla en ese momento. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. No podía esperar un día más sin saber qué había pasado. ¿Por qué Alejandro había desaparecido y dejado que ella creyera que estaba muerto todos esos años? Con una determinación renovada, Gabriela decidió que tenía que enfrentarlo. Sabía que no sería fácil, pero no podía seguir ignorando lo que había visto. Así que, respirando hondo, se dirigió de nuevo al comedor principal, donde las luces ya se apagaban y el personal limpiaba las mesas después de la lujosa cena. ¿Has visto al hombre que estaba en la mesa 7? Le preguntó a uno de sus compañeros, tratando de mantener la calma en su voz. Ah, sí, el señor elegante, ¿no? Se fue hace poco. Creo que están en la cubierta superior, respondió el camarero, sin notar la urgencia en los ojos de Gabriela. Gabriela asintió y se dirigió rápidamente hacia la cubierta superior, donde esperaba encontrarlo. A medida que subía por las escaleras, su corazón latía con fuerza. No sabía cómo reaccionaría Alejandro al verla de nuevo, pero ya no le importaba. Tenía que confrontarlo, por sus hijos, por ella misma y por los años de sufrimiento que había pasado. Cuando llegó a la cubierta, lo vio de nuevo. Alejandro estaba apoyado en la barandilla, mirando el horizonte, mientras la joven mujer que lo acompañaba reía y le decía algo que Gabriela no alcanzó a escuchar. Gabriela respiró profundamente, tratando de contener la ira que burbujeaba en su interior, y caminó decidida hacia ellos. «Alejandro», dijo Gabriela, su voz firme pero llena de emoción. Alejandro giró lentamente la cabeza, y por un instante su rostro mostró sorpresa, pero rápidamente se recompuso, volviendo a esa fría máscara de indiferencia que había mostrado antes. «Disculpa, creo que te equivocas de persona», respondió,
con un tono que intentaba sonar cortés, pero que estaba cargado de frialdad. La joven mujer a su lado lo miró extrañada, pero no dijo nada, aparentemente confiando en lo que Alejandro había dicho. «No me trates como si fuera una extraña», replicó Gabriela, con el dolor evidente en su voz. «No puedes fingir que no me conoces. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es posible que estés vivo?» Alejandro la miró por un momento, su expresión endureciéndose. «Gabriela, no deberías estar aquí. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?», dijo ella, dando un paso más cerca de él. «Estás aquí, vivo, mientras yo...» Su voz se quebró por un segundo. «Mientras yo me he pasado los últimos 7 años creyendo que estabas muerto, criando sola a nuestros hijos, luchando con las deudas que me dejaste. Y ahora apareces así, como si nada hubiera pasado». La joven mujer que estaba con Alejandro dio un paso hacia él, notando la tensión en el aire. «Alejandro, ¿qué está pasando?», preguntó, con una voz suave pero firme. Alejandro respiró hondo, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, miró a Gabriela directamente a los ojos, con una mezcla de culpa y cansancio en su rostro. «Lo siento, Gabriela», dijo, su voz más suave ahora. «Sé que todo esto parece imposible de entender, pero necesitaba escapar. No había otra salida». «¿Escapar?», repitió Gabriela incrédula. «¿Escapar de qué? ¿De tus hijos? ¿De mí?». Su dolor ahora se transformaba en una rabia que no podía contener. «Me dejaste sola con todo. Pensé que estabas muerto, Alejandro». «Nunca volviste. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Alejandro bajó la mirada por un momento, como si no pudiera sostener el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. «Cuando me enteré de la deuda, me asusté. Era demasiado y no veía otra forma de salir de esa situación. Pensé que la única manera de evitar que los agiotas me encontraran era desaparecer, fingir mi muerte». Gabriela sintió que las piernas le temblaban y se apoyó en la barandilla para no perder el equilibrio. «¿Fingiste tu muerte?», murmuró apenas creyendo lo que escuchaba. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestros hijos?». Alejandro la miró con una tristeza que no había mostrado hasta ese momento. «Lo sé, Gaby. Sé que te abandoné. Fue una decisión cobarde, pero pensé que era la única opción. Estaba desesperado. Y entonces conocí a Claudia», dijo señalando a la joven mujer que estaba a su lado. «Juntos planeamos robarle a un millonario que viajaba en este crucero. Era la única manera de conseguir el dinero para empezar de nuevo». Gabriela sintió una oleada de náuseas al escuchar esas palabras. Todo lo que había sufrido durante los últimos años, las noches sin dormir, las amenazas de los agiotas, la lucha constante por criar a sus hijos sola, y todo porque Alejandro había decidido huir y construir una nueva vida. «Eres un cobarde», dijo finalmente, con la voz rota por el dolor y la rabia. «No solo me dejaste, sino que ahora estás viviendo una vida de lujo mientras yo he estado luchando para sobrevivir. No te reconozco, Alejandro. No eres el hombre que amé». Alejandro abrió la boca para responder, pero Gabriela no le dio la oportunidad. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la cubierta, las lágrimas corriendo por su rostro. No podía creer lo que acababa de descubrir. El hombre que había sido su mundo, su compañero, la había traicionado de la peor manera posible. Mientras corría por los pasillos del crucero, una sola idea rondaba en su mente. Alejandro pagaría por todo lo que le había hecho, y no descansaría hasta que eso sucediera. Gabriela no podía sacarse de la cabeza lo que Alejandro le había confesado. Todo ese tiempo que había pasado creyendo que su esposo estaba muerto, toda la angustia, el dolor y la lucha por sobrevivir, resultaron ser producto de una mentira que Alejandro había planeado. El hombre que una vez amó había dejado que ella y sus hijos enfrentaran la miseria, mientras él disfrutaba de una vida de lujo junto a otra mujer. Su mente bullía de confusión, pero una cosa estaba clara: no podía dejar que Alejandro se saliera con la suya. Al día siguiente,
Gabriela despertó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido unas horas, pero sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir ignorando la traición, y no podía permitir que Alejandro viviera tranquilamente mientras ella cargaba con todo el sufrimiento. Esa misma mañana, después de terminar su turno, fue directamente al camarote de Alejandro. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarlo de nuevo, esta vez con más claridad y con la verdad de su lado. Cuando llegó a la puerta del camarote, dudó por un momento. Sus manos temblaban ligeramente, pero respiró hondo y golpeó la puerta. No había marcha atrás. ¿Quién es? Se escuchó la voz de Alejandro desde adentro, despreocupada. Soy yo, Gabriela. Necesitamos hablar, dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Hubo un breve silencio antes de que la puerta se abriera lentamente. Alejandro apareció frente a ella, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una mezcla de resignación y tensión. Gabriela, no creo que este sea el mejor momento para... empezó a decir, pero Gabriela lo interrumpió. No, Alejandro, este es el único momento. No voy a seguir callada mientras tú sigues viviendo como si nada hubiera pasado, no después de lo que descubrí anoche, dijo con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro dio un paso atrás y la invitó a entrar al camarote, cerrando la puerta detrás de ella. Gabriela notó que Claudia, la joven con la que lo había visto, no estaba presente. Eso le dio más seguridad para hablar libremente. ¿Qué quieres que te diga, Gabriela? Ya te conté todo. Hice lo que creí necesario en ese momento. Sé que estuvo mal, pero no había otra opción, dijo Alejandro, su tono cansado, como si intentara justificar lo injustificable. Gabriela lo miró con incredulidad, sintiendo cómo la rabia se acumulaba dentro de ella. ¿De verdad crees que esa es una justificación? Me abandonaste. Nos dejaste a mí y a nuestros hijos para que enfrentáramos todos solos. ¿Y tú? Señaló el lujoso camarote que lo rodeaba. Tú te escondiste aquí viviendo con comodidad, mientras yo tenía que lidiar con las amenazas de los agiotas y trabajar día y noche para mantener a nuestros hijos. ¿Cómo puedes siquiera justificar eso? Alejandro bajó la mirada, sin poder sostener la intensidad de las palabras de Gabriela. No lo entiendes, Gaby. La deuda era demasiado grande, no sabía cómo manejarlo. Y cuando supe que estabas embarazada, todo se complicó más. Me asusté. Pensé que no sería capaz de protegerte, de protegernos. Así que tomé la salida más fácil. Gabriela sintió un nudo en la garganta al escucharlo. ¿Cómo podía haber huido en el momento en que más lo necesitaba? ¿Cómo podía haber dejado a sus hijos antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de conocerlo? ¿Y esa es tu excusa? ¿El miedo? Replicó con la voz quebrada. Si hubieras estado conmigo, juntos habríamos encontrado una solución. Pero elegiste el camino más fácil, Alejandro. Huiste. Y ahora, mírate, aquí, con otra mujer, mientras tus hijos ni siquiera saben quién eres. El silencio llenó el camarote por unos segundos. Alejandro no sabía cómo responder. Las palabras de Gabriela lo golpeaban con fuerza, haciéndole enfrentar las decisiones que había tomado y las consecuencias de sus actos. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas audible. No soy el hombre que debería haber sido, pero ya es tarde para arreglarlo. Gabriela lo miró fijamente, su expresión endureciéndose. No, Alejandro, no es tarde. Todavía hay algo que puedes hacer. Voy a entregarte a las autoridades. Y voy a asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho. No solo por mí, sino por nuestros hijos. No voy a dejar que sigas escapando de tus responsabilidades. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y miedo. Sabía que Gabriela no estaba bromeando, y la determinación en su voz lo dejó claro. Gabriela, no puedes hacer eso. Si me entregas, los agiotas también vendrán por ti. Sabes que ellos no perdonan. Ya no me importa, respondió ella con firmeza. No puedo seguir viviendo con este peso. Si tú no enfrentas las consecuencias de tus acciones, yo nunca tendré paz. Y no voy a permitir que mis hijos sigan pagando por tus errores. Alejandro se quedó en silencio, sabiendo que Gabriela estaba decidida.
Sabía que no había manera de detenerla, y en el fondo, una parte de él comprendía que era lo correcto. Ya no podía seguir huyendo. «Está bien», dijo finalmente, su voz derrotada. «Haz lo que tengas que hacer». Gabriela lo miró por última vez antes de darse la vuelta y salir del camarote. No había victoria en esa confrontación, solo una amarga sensación de justicia. Sabía que entregarlo a las autoridades y a los agiotas no solucionaría todos sus problemas, pero al menos sería un paso hacia la libertad, un paso hacia una nueva vida para ella y sus hijos. Mientras caminaba por los pasillos del crucero, Gabriela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alejandro pagaría por lo que había hecho, pero eso no devolvería los años que ella había perdido, ni repararía el dolor que había sentido. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su destino. Y eso, para ella, era suficiente. El día siguiente fue el más difícil para Gabriela. Mientras continuaba con su trabajo en el crucero, la idea de entregar a Alejandro no dejaba de rondar por su cabeza. Sabía que tomar esa decisión significaría exponerse a nuevas amenazas, pero también sentía que no había vuelta atrás. Ya no era solo por lo que él le había hecho a ella, sino por lo que sus hijos merecían. Merecían justicia y una vida sin miedo, y Alejandro tenía que pagar por todo. Gabriela pasó el resto del día pensando en cómo ejecutaría su plan. Tenía la ventaja de haber estado cerca de Alejandro y de conocer algunos de sus movimientos. Además, sabía que Claudia, la joven mujer con la que él estaba, también formaba parte de su esquema. Con esta información, Gabriela comenzó a preparar las pruebas que necesitaría para incriminar a Alejandro y asegurar que las autoridades lo atraparan. Por la noche, después de terminar su turno, Gabriela se encerró en su pequeño camarote, abriendo una pequeña libreta donde había estado anotando todo lo que sabía sobre Alejandro y su fraude. Había detalles de los movimientos que él había hecho en los últimos meses, transacciones sospechosas y personas con las que había estado en contacto. Gabriela sabía que todo eso sería suficiente para hundirlo. Había prestado atención a cada detalle desde que Alejandro la había traicionado, y ahora tenía todas las herramientas necesarias para enfrentarlo. Sin embargo, no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a presentar esas pruebas y asegurarse de que Alejandro pagara no solo ante la ley, sino también ante los agiotas que los habían estado persiguiendo. Esa idea la llevó a hacer algo que nunca pensó que haría: contactar a los mismos agiotas que la habían amenazado durante tantos años. «Tengo lo que quieren», dijo Gabriela en una llamada nerviosa al líder de los agiotas, un hombre llamado Raúl. «Sé dónde está Alejandro y sé que tiene el dinero que les debe. Si me ayudan a entregarlo, ustedes obtendrán lo que buscan y yo me liberaré de sus amenazas». Hubo un silencio en la línea antes de que Raúl respondiera, su voz fría y calculadora. «Interesante. ¿Y cómo sé que no es una trampa?», preguntó, su tono lleno de desconfianza. «Porque no tengo otra opción», respondió Gabriela con honestidad. «He pasado 7 años huyendo de ustedes. Esta es mi única oportunidad de terminar con todo esto. Yo también quiero verlo caer. Lo único que pido a cambio es que dejen a mis hijos en paz cuando todo esto termine». Raúl se quedó en silencio por unos segundos más. Gabriela sabía que los agiotas no eran personas de fiar, pero estaba jugando su última carta. Si quería deshacerse de Alejandro y las amenazas que la atormentaban, tenía que confiar en que Raúl aceptaría su oferta. Finalmente, la respuesta llegó. «Está bien, Gabriela, haremos un trato, pero si intentas jugarme, te aseguro que pagarás con más que tu vida». «No me interesa jugar, Raúl. Lo único que quiero es que todo esto acabe», respondió Gabriela, con una frialdad que nunca pensó que tendría. Colgó el teléfono con las manos temblorosas, sabiendo que había dado un paso definitivo hacia la venganza. Ahora, solo quedaba poner el plan en marcha. Durante los siguientes días, Gabriela se dedicó a recopilar más información sobre Alejandro y Claudia. Observaba sus movimientos, tomaba nota de cada transacción sospechosa y se aseguraba de que cada detalle quedara registrado. Sabía que la información era su mayor arma y que sin ella no tendría ninguna posibilidad de ganar esta batalla.
Mientras trabajaba en el crucero, mantenía las apariencias, pero su mente estaba enfocada en cada paso de su plan. Finalmente, llegó el día en que Gabriela se sintió lista. Había reunido suficientes pruebas y sabía exactamente cuándo y cómo los agiotas podrían actuar para atrapar a Alejandro. Esa noche, después de su turno, volvió a contactar a Raúl. «Tengo todo listo. Alejandro y Claudia estarán en el salón principal del crucero mañana por la noche. Allí harán una transacción importante y tendrás la oportunidad de atraparlos en el acto». Raúl asintió al otro lado del teléfono. «Estaremos allí, pero recuerda, Gabriela, no habrá segundas oportunidades». Gabriela colgó y respiró profundamente. Había llegado el momento. Mañana sería el día en que todo terminaría. No había marcha atrás, y aunque el miedo la invadía, sabía que no tenía otra opción. Alejandro debía pagar por lo que había hecho, y ella tenía que asegurar el futuro de sus hijos. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos de los últimos 7 años pasaron por su mente como una película. Los momentos de desesperación, las noches sin dormir, el miedo constante, todo eso estaba a punto de terminar. Pero también sabía que una parte de ella, la que alguna vez amó profundamente a Alejandro, se rompería para siempre. No había vuelta atrás, y mañana lo enfrentaría de una vez por todas. La tensión era palpable cuando Gabriela se levantó esa mañana. Cada paso que daba por los pasillos del crucero la acercaba al momento decisivo. A lo largo del día, se sintió atrapada en una mezcla de emociones, miedo, anticipación y una extraña calma. Sabía que el enfrentamiento con Alejandro era inevitable y que el trato con los agiotas estaba a punto de consumarse. Cada vez que pensaba en lo que estaba por suceder, su estómago se encogía, pero no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha. Antes de iniciar su turno en el crucero, Gabriela decidió hacer una última llamada a Raúl para confirmar que todo seguía en pie. «Todo está listo», dijo Raúl al otro lado del teléfono. «Esta noche, en el salón principal. No te preocupes por nada, solo asegúrate de que Alejandro y Claudia estén allí». «Estarán», respondió Gabriela, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. «Muy bien. Y recuerda, Gabriela, tú también tienes algo en juego aquí. Si intentas traicionarnos, lo pagarás caro», advirtió Raúl, con su tono habitual de amenaza. Gabriela colgó el teléfono, consciente del riesgo que corría. Sabía que no podía cometer errores. Raúl y sus hombres no eran de los que perdonaban, y cualquier fallo en su plan podría costarle no solo la oportunidad de vengarse de Alejandro, sino también su propia vida y la seguridad de sus hijos. Pero había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. El día transcurrió lentamente, y Gabriela trataba de mantenerse enfocada en sus tareas, mientras el crucero seguía su curso en alta mar. A cada paso que daba, se sentía observada, como si el peso de su decisión la estuviera persiguiendo. Los pasajeros, despreocupados y ajenos a lo que se avecinaba, disfrutaban del lujo y la opulencia que ofrecía el crucero. Pero para Gabriela, esa noche sería el fin de una larga pesadilla. Finalmente, llegó la hora. Al caer la noche, el salón principal del crucero comenzó a llenarse de pasajeros para una cena de gala. Las lámparas brillaban con intensidad, las copas de vino tintineaban y las risas se escuchaban en todo el lugar. Gabriela, con su uniforme de mesera, se movía con elegancia entre las mesas, sirviendo bebidas y observando con atención los movimientos de Alejandro y Claudia, quienes estaban sentados en una mesa en el centro del salón, rodeados de algunos pasajeros adinerados. Alejandro, como siempre, parecía relajado y seguro de sí mismo. Claudia, a su lado, lucía radiante, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Gabriela observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que esa noche sería decisiva. Poco antes de la medianoche, Gabriela notó que Alejandro se levantó de la mesa junto con Claudia. Se dirigían a una sala privada, una pequeña sala de reuniones que Gabriela sabía que usaban los pasajeros más exclusivos para llevar a cabo negocios. Ese era el momento. Sin dudarlo, Gabriela envió un mensaje a Raúl, confirmando la ubicación de Alejandro. «Están en la sala privada. Ahora es el momento», escribió.
Recibió una respuesta casi de inmediato. «Estamos en camino». El plan estaba en marcha. Gabriela observó desde una esquina del salón, esperando ver a los hombres de Raúl aparecer en cualquier momento. La tensión en el aire era sofocante, y cada minuto que pasaba se sentía eterno. Sabía que no podía cometer errores. El futuro de sus hijos dependía de lo que sucediera esa noche. Minutos más tarde, Raúl y 2 de sus hombres entraron discretamente en el salón, mezclándose con los pasajeros sin llamar la atención. Gabriela los observó mientras se dirigían hacia la sala privada. Todo parecía ir según lo planeado, pero su nerviosismo no hacía más que aumentar. «Esto tiene que funcionar», se repetía en silencio. Poco después escuchó un alboroto que provenía de la sala. La puerta se abrió de golpe y Alejandro salió corriendo con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Claudia lo seguía de cerca, gritando algo que Gabriela no alcanzó a entender. Los hombres de Raúl los seguían de cerca y Gabriela se dio cuenta de que la situación estaba a punto de salirse de control. «¡Alejandro!», gritó Claudia, desesperada, mientras intentaba escapar junto a él. Gabriela sintió cómo su corazón se aceleraba aún más al ver la escena. Alejandro, el hombre que había fingido su muerte y la había dejado a ella y a sus hijos, ahora estaba huyendo como un cobarde, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. Raúl y sus hombres los acorralaron cerca de una de las salidas del salón, bloqueándoles el paso. «Se acabó, Alejandro», dijo Raúl con frialdad. «Pensaste que podrías escapar de nosotros, pero nadie escapa de sus deudas». Alejandro, jadeando y con la mirada aterrada, levantó las manos en señal de rendición. Claudia, temblando, se aferraba a su brazo, incapaz de decir una palabra. Gabriela observaba todo desde la distancia, su cuerpo rígido y su mente atrapada entre el alivio y el horror de lo que estaba presenciando. Raúl se acercó a Alejandro y lo miró con desprecio. «Has cometido muchos errores, Alejandro, y este es el último», dijo, antes de hacerle una señal a uno de sus hombres. Gabriela se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Aunque había planeado que Alejandro fuera entregado a las autoridades, no había previsto que los agiotas decidieran actuar por su cuenta. Su estómago se revolvió al darse cuenta de que había subestimado a Raúl y su capacidad para tomar decisiones extremas. «¡Esperen!», gritó Gabriela, dando un paso adelante. Raúl se giró lentamente hacia ella, con una expresión fría e indiferente. «Ya hemos hecho nuestro trato, Gabriela. Esto no te concierne ahora», dijo. «No lo quiero muerto, solo quiero que pague», respondió Gabriela, con la voz temblorosa pero firme. Raúl la miró por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió lentamente y dijo: «Está bien, se lo dejaremos a las autoridades, pero no olvides que seguimos vigilando». Gabriela sintió un alivio momentáneo cuando vio que los hombres de Raúl retrocedían, permitiendo que las autoridades del crucero, que habían sido alertadas previamente, se acercaran para arrestar a Alejandro y Claudia. La pesadilla estaba llegando a su fin. Alejandro, con la cabeza gacha y las manos esposadas, fue llevado fuera del salón, mientras Claudia lloraba a su lado. Gabriela se quedó en el salón, observando cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Había logrado lo que se propuso. Alejandro enfrentaría las consecuencias de sus actos, pero en el fondo sentía una tristeza profunda. Nada de lo que había hecho podía devolverle los años que había perdido o borrar el dolor que había sentido. Sin embargo, una nueva sensación de libertad comenzaba a asomarse en su corazón. Por fin, estaba libre. Gabriela observaba desde una esquina del salón, su corazón aún latiendo con fuerza después de la escena caótica que había presenciado. Alejandro y Claudia ya habían sido llevados por las autoridades y el salón principal comenzaba a vaciarse poco a poco. A medida que el bullicio desaparecía, la adrenalina en su cuerpo también disminuía, y una abrumadora sensación de agotamiento se apoderaba de ella. Sentía que su lucha había terminado, pero al mismo tiempo sabía que aún faltaba el cierre definitivo. Con Alejandro detenido, una parte de Gabriela esperaba sentir una sensación de victoria.
Sin embargo, el vacío en su pecho permanecía. Había querido venganza, pero lo que encontró en su camino fue una mezcla amarga de justicia y dolor. Había hecho lo que era necesario para proteger a sus hijos y liberarse de las deudas, pero también había perdido algo más en el proceso. El hombre que alguna vez creyó conocer y amar ya no existía. Se había ido mucho antes de que ella lo descubriera vivo. Esa noche, mientras regresaba a su camarote, Gabriela se detuvo en la cubierta del barco, donde las estrellas brillaban sobre el océano oscuro. El sonido de las olas rompiendo contra el casco la acompañaba mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Sentía una profunda tristeza, pero también un alivio inmenso. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, tenía la oportunidad de empezar de nuevo. «Mamá», murmuró en voz baja, pensando en sus hijos. «Lo hice por ustedes. Ahora todo va a estar bien». Las palabras se las llevó el viento, pero para Gabriela significaban una promesa. La promesa de que sus hijos crecerían sin miedo, libres de las amenazas de los agiotas y de las mentiras de su padre. A la mañana siguiente, Gabriela se reunió con Raúl por última vez. Sabía que esta conversación sería crucial para sellar su trato. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro en uno de los pasillos del crucero, sentía el peso de cada paso. A pesar de la resolución de los eventos, aún quedaba la sombra de los agiotas. Raúl no era un hombre fácil de complacer, y Gabriela sabía que aún podría enfrentar consecuencias si algo no salía como él esperaba. Cuando llegó al lugar, Raúl ya estaba allí, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, como si estuviera esperando con paciencia infinita. 2 de sus hombres lo acompañaban, siempre en silencio, siempre vigilantes. Gabriela se detuvo frente a él, manteniendo la mirada firme. Sabía que no podía mostrar miedo, no ahora. «Parece que todo salió como planeamos», dijo Raúl con una sonrisa fría. «Alejandro está fuera de circulación, y nosotros obtendremos lo que nos debe. Pero quiero dejar algo claro, Gabriela. Nuestra relación no termina aquí. Aún tienes una deuda con nosotros». Gabriela sintió que la sangre le hervía por dentro. Había hecho todo lo que Raúl le había pedido, había entregado a Alejandro en bandeja de plata, y aún así, los agiotas seguían siendo una amenaza. «Pensé que nuestro trato era claro», replicó Gabriela, tratando de mantener la calma en su voz. «Les entregué a Alejandro y sus negocios sucios. Ustedes recuperan su dinero, y yo quedo libre de esta pesadilla». Raúl soltó una carcajada corta y sin humor. «Eres lista, Gabriela, pero no tanto como crees. Los negocios son más complicados que eso. Nosotros conseguimos nuestro dinero, sí, pero tú no puedes escapar tan fácilmente de algo así. Las deudas no desaparecen de un día para otro». Gabriela sintió un nudo en la garganta. Sabía que lidiar con los agiotas nunca sería sencillo, pero no había esperado que Raúl intentara mantenerla atada a ellos incluso después de cumplir su parte del trato. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida de esa nueva encrucijada. «Raúl», empezó a decir, con un tono más suave, intentando razonar. «He hecho todo lo que me pediste. No tengo nada más que ofrecerte. Solo quiero que mis hijos y yo podamos vivir en paz. Déjame ir». El silencio que siguió fue largo y tenso. Raúl la miraba fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra, cada expresión. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en voz baja. «Voy a hacerte un favor, Gabriela. Por esta vez, Alejandro nos dejó suficientes problemas como para estar ocupados por un buen tiempo, y no quiero malgastar mis recursos en seguir persiguiéndote. Pero no me malinterpretes, esto no es un regalo. Si alguna vez vuelves a cruzar nuestro camino, no habrá segundas oportunidades». Gabriela asintió lentamente, sintiendo que, por fin, estaba obteniendo la libertad que tanto había buscado. Raúl y sus hombres se giraron y se alejaron, desapareciendo entre los pasillos del crucero, dejando a Gabriela sola con sus pensamientos. Por primera vez en años, Gabriela sintió que podía respirar sin el peso de la desesperación sobre sus hombros. Los agiotas ya no la perseguirían, y Alejandro estaba donde merecía estar, enfrentando las consecuencias de sus acciones.
Aunque el camino había sido duro y lleno de sacrificios, Gabriela había logrado lo que se propuso. Ahora, lo único que quedaba era regresar a sus hijos y empezar de nuevo. Mientras se alejaba de la escena, una ligera brisa marina acarició su rostro. El futuro no sería fácil, pero Gabriela sabía que ahora tenía la fuerza necesaria para enfrentarlo. Había sobrevivido a la traición, a las deudas y al abandono, y por sus hijos, estaba dispuesta a seguir luchando por una vida mejor. El amanecer comenzó a iluminar el horizonte, y Gabriela, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Gabriela había planeado todo, pero ver a Alejandro esposado y escoltado por las autoridades del crucero fue un golpe emocional que no esperaba. Las luces brillantes del salón principal ahora parecían opacas, y el bullicio de los pasajeros se había desvanecido, dejando una extraña calma en el aire. Alejandro, con la cabeza gacha y las manos sujetas detrás de la espalda, caminaba lentamente, sin oponer resistencia, mientras las miradas curiosas y los susurros de los demás lo seguían. Claudia, su amante, estaba a su lado, sollozando con desesperación mientras lo acompañaban fuera de la sala. Gabriela se quedó observando desde la distancia, incapaz de moverse. Había imaginado este momento muchas veces, pero ahora que había llegado, una profunda tristeza la invadía. Alejandro ya no era el hombre del que se había enamorado, ni el padre que había soñado para sus hijos. Frente a ella estaba un extraño, un hombre que había destruido su propia vida y casi arruinado la de Gabriela por completo. Aún así, en ese instante, no pudo evitar sentir una punzada de compasión. Alejandro había tomado decisiones cobardes, había huido de sus responsabilidades y había traicionado a su familia. Pero también era un ser humano que, al igual que ella, estaba roto por dentro. La diferencia era que Gabriela había elegido luchar por salir adelante, mientras que él había optado por escapar, y esa elección lo había llevado a su caída. Gabriela cerró los ojos por un momento, respirando hondo, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, que el ciclo finalmente se había cerrado y que debía continuar su camino. Caminó hacia la salida del salón, sus pasos ligeros pero firmes. Sentía que cada paso la alejaba del pasado, de las mentiras, y la acercaba más al futuro que merecía. Cuando llegó a la cubierta, el aire fresco del océano la recibió. El mar oscuro se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido de las olas la envolvía en una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Gabriela apoyó las manos en la barandilla, mirando hacia el horizonte, y dejó que el viento acariciara su rostro. Por fin, la tormenta en su vida había terminado. Minutos después, una suave voz la sacó de sus pensamientos. Era una de sus compañeras de trabajo, Carla, quien se acercaba con una expresión preocupada. ¿Estás bien, Gabriela?, preguntó con suavidad. Escuché lo que pasó. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Gabriela sonrió levemente, asintiendo. Aunque la tristeza aún permanecía, también sentía una extraña sensación de paz. Sí, estoy bien, o al menos lo estaré, respondió con sinceridad. Carla la observó por un momento antes de acercarse más y poner una mano sobre su hombro. Has pasado por mucho, pero te admiro, Gaby. No muchas personas habrían tenido el valor para hacer lo que tú hiciste. Gabriela la miró, agradecida por sus palabras. En ese momento se dio cuenta de que, efectivamente, había sido valiente. Había enfrentado el miedo, la traición y el peligro por el bien de sus hijos, y aunque el dolor aún estaba presente, sabía que era más fuerte de lo que había imaginado. Gracias, Carla, respondió con una sonrisa más sincera. He aprendido que a veces tenemos que enfrentar nuestras peores pesadillas para encontrar la paz. Ahora sé que mis hijos y yo estamos a salvo, y eso es lo único que importa. Carla asintió y, tras compartir un último gesto de apoyo, se despidió para continuar con su trabajo. Gabriela se quedó sola en la cubierta, contemplando el mar, pero esta vez con una nueva perspectiva. Su vida ya no estaba definida por la traición de Alejandro, sino por su propio coraje y determinación para seguir adelante. A la mañana siguiente,
Gabriela fue llamada a la oficina del capitán del crucero. No sabía qué esperar, pero estaba lista para cualquier cosa. Al llegar, el capitán, un hombre serio pero con una mirada comprensiva, la recibió con un gesto solemne. «Señora Gabriela», dijo el capitán, «me he enterado de todo lo que ha sucedido con el señor Alejandro y su involucramiento en este asunto tan delicado. Quiero que sepa que hemos notificado a las autoridades correspondientes en tierra firme, y cuando lleguemos al puerto, será entregado a la justicia». Gabriela asintió, escuchando atentamente. «Agradezco su cooperación durante todo este proceso. Sabemos que la situación ha sido difícil para usted y hemos decidido que, una vez que lleguemos a puerto, podrá desembarcar sin ningún inconveniente. Pero también quería informarle algo más», dijo el capitán, sacando una carpeta de su escritorio. «Durante la investigación, hemos encontrado pruebas adicionales sobre el fraude que su esposo cometió, y aunque sabemos que usted no estuvo involucrada, estas evidencias podrían ayudar a acelerar el proceso judicial y cerrar el caso cuanto antes». Gabriela tomó la carpeta con manos temblorosas, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en los últimos días. Pero ahora tenía en sus manos la prueba de que, finalmente, Alejandro enfrentaría todas las consecuencias de sus acciones. «Gracias, capitán», dijo con una voz firme. «Haré lo que sea necesario para que la justicia siga su curso». Cuando Gabriela salió de la oficina, sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. Alejandro estaba bajo custodia y pronto respondería por sus crímenes. Los agiotas ya no eran una amenaza, y por primera vez en mucho tiempo, Gabriela se sentía libre. Libre del miedo, libre de las deudas y libre de las mentiras que la habían atormentado durante tantos años. Con la carpeta en la mano y el futuro ante ella, Gabriela decidió que era hora de regresar a casa, de volver con sus hijos y construir una nueva vida. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía el control de su destino. Y lo más importante, tenía el amor de sus hijos, que siempre la habían mantenido fuerte. Esa tarde, mientras el crucero se acercaba al puerto, Gabriela se despidió de la tripulación y de las compañeras que la habían acompañado durante su travesía. Con una maleta en una mano y la carpeta en la otra, caminó hacia la salida del barco con la cabeza en alto. Su vida iba a cambiar, y esta vez sería para mejor. Gabriela bajó del crucero con una mezcla de alivio y cansancio, sintiendo que finalmente había dejado atrás una parte de su vida que la había atormentado por tanto tiempo. El puerto estaba lleno de actividad, turistas que desembarcaban, trabajadores que descargaban mercancías y familias que se reencontraban después de largos viajes. Pero para Gabriela, aquel momento tenía un significado mucho más profundo. Era su regreso a la libertad, a la posibilidad de comenzar de nuevo, esta vez sin el peso de las mentiras ni las deudas. Con cada paso que daba hacia la salida del puerto, sentía que el aire se hacía más ligero. Las últimas semanas habían sido como una tormenta violenta que la había arrastrado en todas direcciones, pero ahora que todo había pasado, por fin podía respirar. Llevaba consigo la carpeta que contenía las pruebas que ayudarían a cerrar definitivamente el capítulo de Alejandro, y aunque sabía que aún quedaba un proceso legal por delante, ya no le temía. Alejandro estaba en manos de las autoridades y su vida ya no estaba atada a sus decisiones cobardes. Una vez fuera del puerto, Gabriela tomó un taxi para regresar a casa. Durante el trayecto, las imágenes de sus hijos no dejaban de aparecer en su mente. Habían sido su única razón para seguir adelante, el motor que la impulsó a enfrentar los peores momentos. Y ahora, después de todo lo que había pasado, lo único que quería era abrazarlos y prometerles que todo iba a estar bien. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a su casa, Gabriela sintió una emoción indescriptible. Su tía Rosa ya la esperaba en la puerta, con una sonrisa cálida que reflejaba el alivio de ver a Gabriela de regreso. «Gaby, querida», exclamó Rosa mientras corría a abrazarla. «Estaba tan preocupada por ti. ¿Cómo te fue? ¿Estás bien?» Gabriela la abrazó con fuerza, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir el calor del hogar. «Estoy bien, tía. Todo terminó», dijo Gabriela con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas de emoción.
Alejandro fue arrestado y ya no tendremos que preocuparnos por las deudas. Rosa la miró con ternura, acariciando su mejilla. Me alegra tanto escucharlo. Has sido muy valiente, Gaby. Siempre lo supe. Antes de que Gabriela pudiera responder, escuchó las voces de sus hijos corriendo hacia ella. Los gemelos, llenos de energía y con una sonrisa radiante, se lanzaron a sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que sus pequeños cuerpos podían reunir. ¡Mamá!, gritaron al unísono, como si hubieran estado esperando ese momento desde que ella se fue. Gabriela los abrazó con todo su amor, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una felicidad pura y profunda. Nada más importaba. Estaba de vuelta con ellos, y juntos podían empezar de nuevo. Los extrañé tanto, mis amores, dijo, acariciando sus cabezas. Pero ya estoy aquí, y prometo que nunca más los voy a dejar. Los niños sonrieron, aún sin comprender del todo lo que su madre había pasado, pero sabiendo que su presencia les traía paz y seguridad. Ese día, Gabriela pasó horas con sus hijos y su tía, contándoles con cuidado lo que había sucedido, aunque omitiendo los detalles más oscuros. Les explicó que ahora estarían a salvo, que no habría más amenazas ni miedo. Y mientras la tarde avanzaba, el peso que había llevado sobre sus hombros durante años comenzaba a desvanecerse. Con el tiempo, Gabriela se permitió comenzar a soñar de nuevo. Sabía que la vida seguiría siendo un desafío, pero esta vez tenía la fuerza y la libertad para enfrentar lo que viniera. Decidió que buscaría un trabajo más estable, algo que le permitiera pasar más tiempo con sus hijos y quizás, con los ahorros que había comenzado a juntar, un día podría abrir su propio negocio, algo pequeño, pero que fuera solo suyo. Los meses pasaron, y aunque el proceso judicial contra Alejandro y Claudia avanzaba lentamente, Gabriela ya no vivía con la ansiedad de lo que sucedería. Sabía que había hecho lo correcto y que ahora podía enfocarse en su futuro y en el de sus hijos. Las amenazas de los agiotas ya no existían, y por primera vez en muchos años, Gabriela dormía tranquila. Un día, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, Gabriela se detuvo por un momento y observó la escena ante ella. Los gemelos jugaban en la sala, riendo y llenando la casa con una energía que antes parecía ausente. Rosa, siempre cariñosa, los vigilaba con una sonrisa, y Gabriela, por primera vez, se sintió completamente en paz. La vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado, pero ahora era libre. Libre de las mentiras, del miedo, de las traiciones. Había enfrentado sus peores miedos y había salido victoriosa. Y aunque el camino hacia ese momento había sido duro, sabía que todo había valido la pena. Mientras sus hijos corrían hacia la mesa para desayunar, Gabriela sonrió. El futuro, por incierto que fuera, ya no la asustaba. Tenía a su familia, tenía su fuerza y tenía la certeza de que, sin importar lo que viniera, siempre estaría lista para enfrentarlo. El pasado que la había atormentado ya no la definía. Ahora, solo había espacio para el futuro que ella misma construiría,